Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 4 of this pre-intermediate level. In today's class, we'll take a look at the difference between the present perfect tense and the simple past. Those two tenses that sometimes might be a little confusing, ¿sí? Podrían ser un poco complicados, pero hoy quiero que tengan todo muy claro porque a veces tienen muchas similitudes y espero entonces que trabajemos sin problema el día de hoy. Okay, now let's start by identifying the characteristics of the simple past. Vamos a identificar esas características del pasado simple, and they are. Para indicar que algo inició y terminó. Listo, inició en ese pasado y terminó en el pasado. No terminó ya, sino que en el pasado. Estamos hablando entonces de un momento en que algo pasó y es muy útil tener presente este when, que significa cuándo. Ya sabemos que ese también lo hemos trabajado en nuestro curso. Now, for repetition, para repetición o duración de algo en el pasado. ¿A qué duró 2 horas? Sí, duró 2 horas, pero ya no ha durado 2 horas, sino que ya esas 2 horas pasaron, ¿sí? Se quedaron atrás. Now for the present perfect, we have something a little bit similar, ¿sí? Tenemos un poquito similar. Algo inició y no terminó. Inició en el pasado, and now in the present, it's still doing it, ¿sí? Todavía se está haciendo. Entonces, tengan muy presente eso. Ahora, en el momento en que algo inició, lo identificamos entonces con ese since. Ahí vamos a tener una diferencia esencial. When and since. ¿Qué más podríamos hablar de eso? Repetición o duración. Mire que tienen estas dos que son muy similares, pero la otra era una duración o repetición en el pasado, veces que sucedió algo, y esa es repetición o duración en la que hasta el momento ha pasado, hasta este momento del presente. Una vez más, recuerden que el presente perfecto conecta el pasado con el ahora. Listo, entonces por eso que se tocan algunas veces. Now here we're going to have 10 different sentences that I want you to try to do them first. Then at the end you can check your results. ¿Sí? Pueden determinar sus resultados al final. Así que pare un momentico el video and you have to choose between A or B, entre A y B. Simplemente esas dos opciones las tenemos hasta acá. Simplemente en tu cuaderno ponla 1, A, 2, B. ¿Sí? Ya tú vas a determinar. Okay. Let's start analyzing this sentence number 1. Look at this. Nancy went to a party last week, or the other option would be Nancy has gone to a party last week. Which is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta aquí, muchachos? Acá, ¿cuál sería? In this one is A. This one is the correct option. Pacho, why? In this case, we have to identify these adverbs. Yes, they are going to be very helpful for us to identify which tense we're going to use, para identificar cuál tiempo vamos a usar. En este caso, cuando estamos hablando de la semana pasada, estamos hablando del ¿qué? Del cuándo. Quiere decir que estamos hablando en el momento en que algo pasó. Listo, entonces, Nancy fue a una fiesta la semana pasada. Nancy went to a party. ¿Por qué esta no? Mire cómo quedaría. Nancy ha ido a una fiesta la semana pasada. Ha ido a una fiesta. No, queda como un poco extraño. Bien. So, if you got this right, just make a tick mark or a check mark because you got it correct. Sí, la tienes correcta. Now, let's take a look at number 2. Peter was or Peter has been here since this morning. Which is the correct option here? Was or has been? Which one? In this case is has been, okay? Pacho, but why? ¿Por qué? Remember, we have to identify some adverbs. Algunos adverbios son clave, muchachos. Acá los adverbios es clave para identificar. Pacho, pero es que yo no entiendo qué es lo que es un adverbio. Recuerden, un adverbio da información del verbo. También da información de la fecha en que algo pasó, el momento, en la forma en lo que algo sucedió, de la manera también. Entonces acá estamos hablando de este adverbio que tenemos que es since. ¿Qué hablábamos ahora? Que en since indica un momento en el que algo inició. Entonces Peter, ¿sí? ha estado aquí desde esta mañana, ¿sí? Además también muchas veces estas palabras como here and there nos pueden traer al presente o al pasado. Here trae al presente en muchas ocasiones, no siempre, hay que analizar la oración. Y there casi siempre también lo lleva al pasado. Listo, entonces this morning podría ser también un complemento de presente o de pasado. Hay que mirar, hay que analizar el contexto. Pero la palabra clave acá es este since, que estamos hablando del momento en que algo inició. ¿Por qué no quedaría la otra bien?
Entonces, Peter estaba o estuvo aquí es desde esta mañana. ¿Estuvo aquí desde esta mañana? No. ¿Estuvo aquí desde esta mañana? No es correcto, porque si vamos a utilizar ese was, entonces tendríamos que quitar este since. Ahí ya quedaría correcta. Entonces sería Peter was here this morning. ¿Sí? Peter estuvo aquí esta mañana. Entonces mire la diferencia esa. ¿Ok? If you got this right, remember to put a tick mark, and you got 2 correct answers so far. Now let's take a look at number 3. We have called you 5 times so far. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice hasta ahora? Entonces, nosotros te llamamos 5 veces. What is this? So far. Pacho, es que ese so tiene muchas definiciones. Aquí es básicamente una expresión ya compuesta que significa hasta ahora o hasta el momento. Entonces, nosotros te llamamos 5 veces hasta el momento, o nosotros te hemos llamado 5 veces hasta el momento. Which is the option that we're going to choose? In this case is have called you. Esta es nuestra opción. Pacho, why? In here we have this adverb, este adverbio que tenemos acá, que es hasta el momento, hasta ahora. Entonces acá estamos hablando de repetición o duración hasta ahora, ¿sí? Si nosotros quitáramos este so far, este adverbio, ¿cómo quedaría? We called you 5 times, or we have called you 5 times. Which is the correct option here? ¿Cuál sería la correcta? Ambas serían correctas y serían posibles, muchachos. Entonces, ¿qué es importante? Determinar bien el contexto. Como ustedes saben, el contexto es clave. ¿Listo? Muchas veces en la parte escrita tiene uno que ser muy claro, ¿cierto? En la parte oral, usted muchas veces con las señas o con lo que se viene contando o muchas cosas que a veces identificamos nos dan ese tiempo. Acá, entonces, tenemos que tener adverbios para poder identificarlo. Now let's take a look at number 4. Anna didn't write, or Anna haven't written that letter. Which is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta? Which one would you choose? Okay, which one? In this case, you can choose both two. También pueden escoger ambas, así como podríamos haberlo hecho sin este adverbio. Mire que acá no tenemos un adverbio, entonces no sabemos identificar en este momento cuál. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? El contexto en el que se viene desarrollando. Pacho, y si no hay contexto, estamos en problemas porque ambas serían correctas y tendríamos de pronto que analizar si la estructura gramatical está correctamente. Aquí ambas están bien realizadas. Quiere decir que ambas podrían ser correctas. Pacho, pero escojamos una de las dos. Ok, vamos a escoger una de las dos. For example, if I put this adverb yet at the end of this sentence, which is the correct option now? ¿Cuál sería la opción correcta si pongo este yet? Which one? In this case would be haven't written. Recuerden que ese yet está hablando de aún, de todavía, quiere decir hasta ahora. ¿Sí ven? Entonces tiene que trabajarse con el presente perfecto. Entonces, Ana no ha escrito esa carta aún o todavía. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo lo tendríamos? Pacho, ¿y cómo sería con la de arriba? Para la de arriba, si cambiamos este yet, digamos que lo anulamos acá y colocamos este yesterday, ¿sí? Si colocamos yesterday, ¿sí sería entonces cuál? Ya sería esa nuestra opción. Anna didn't write that letter yesterday. Ana no escribió esa carta ayer. ¿Sí ven lo importante entonces de los adverbios? Entonces es muy importante que los tengan presente, ¿ok? Okay, let's take a look at number 5. We have lived here almost all our lives. ¿Cuál sería la situación ahí? Muchachos, muchas veces recuerden que estos otros adverbios como here, como este que tenemos acá y este que analizábamos acá, pueden traernos al pasado o al presente, ¿sí? No siempre hay que analizar el contexto. Pero como en la parte escrita muchas veces, o en este caso la oración no tiene un contexto previo, esto te puede ayudar para identificar si es presente o pasado, ¿sí? Si dice here, normalmente trae al presente y there lleva al pasado. Pero depende, como les digo, del contexto. So, taking into account this, which is the correct answer here? A or B? ¿Cuál sería la correcta o la respuesta correcta acá? In this case is B. We have lived here almost all our lives. Nosotros hemos vivido aquí casi todas nuestras vidas. ¿Sí? Pacho, pero es que la de arriba también podría ser correcta. Sí, también podría ser correcta si tenemos un contexto diferente. Entonces, ¿qué dice acá? Nosotros vivimos aquí casi todas nuestras vidas.
Prácticamente cuando decimos nosotros vivimos acá, ya no se está viviendo acá, quedó en ese pasado. Y probablemente estamos visitando ese lugar donde vivimos, ¿sí? Pero acá, con este here, nos ayuda a identificar un poco el presente. Hemos vivido aquí, ¿sí? Estamos trabajando esa parte presente hasta ahora. Recuerden, el contexto es clave. Now, look at this. We moved or we have moved when we got or when we have got married. Yes, which are the correct options there? ¿Cuáles son las respuestas correctas allí? ¿Cuáles serían? In here we say A. Aquí sería la respuesta correcta. Sí, hemos vivido aquí casi todas nuestras vidas. Nos mudamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo está hablando de qué? De un pasado simple. Nos mudamos cuando nos casamos o cuando nos hemos casado. No, cuando nos hemos casado no. Cuando nos casamos, it means that this is the correct answer here. Yes, A. Okay. If you got this right too, just put a check mark. If you got it right, sorry, with red color. And this one too, I forgot it. Oh my God, I forgot number 3 too. Sí, ahí tenía ya esas olvidadas. Let's continue with number 6. I miss you when you were there, or I have missed you when you were there. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Which is the correct answer? In this case is A. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Miren, estamos hablando ya de este adverbio que nos está indicando when. Y recuerde que en when nos trae al pasado de una vez. Entonces, te extrañé cuando estabas allá. Mire que allá, lo que hablábamos, here and there, aquí y allá. Entonces tengan presente que ese there puede traernos muchas veces al pasado. ¿Por qué la otra no, Pacho? Look at this. I have missed you when you were there. Yo te he extrañado cuando estabas allá. ¿Sí? Mire que suena un poco raro. So, this is the correct answer and a tick mark if you got this right. Okay, guys? Let's continue with number 7. Did your father enjoy the movie or has your father enjoyed the movie? Which of those two auxiliaries are we going to use? ¿Cuál de estos dos auxiliares vamos a utilizar? Did or has? Think about this. Piensen en esta muy bien, okay? So, for example, if you choose this one, you are incorrect. This is not correct. Esa no es correcta, muchachos. Pacho, why not? Remember, look at this verb. If you choose this option, this verb has to be in the past participle form. ¿Sí? Tendría que estar el verbo enjoy, que es disfrutar, en pasado participio y no lo está. Está en su forma base. Quiere decir acá entonces que la respuesta correcta es did. Did your father enjoy the movie? ¿Disfrutó la película tu padre? Sí, mire que estamos hablando de pasado. Pacho, ¿y cómo podría ser correcta? Simplemente, si quieres colocar este has, what you have to do is to add ed at the end of the verb. Enjoyed. Yes? Has your father enjoyed the movie? ¿Ha tu padre disfrutado la película? Ojo, pero cuando digo ha tu padre disfrutado la película, no es que algo pasó, sino que si hasta el momento la ha disfrutado. ¿Listo? Mucho cuidado, que por eso es que a veces se tiende a confundir pasado simple y present perfect. ¿Ok? Now let's take a look at number 8. Christian arrived 3 days ago, or Christian has arrived 3 days ago. Which is the correct answer here, guys? In this case is A. Christian arrived 3 days ago. Listo, aprovecho para saludar a Cristian Camilo, que ha estado tan pendiente del canal. Ahí está entonces la respuesta de esa, porque estamos hablando de hace 3 días, algo pasado, ¿listo? Entonces tenga muy presente eso. Ahora no podríamos decir, Cristian ha llegado hace 3 días. Ha llegado hace 3 días, eso suena un poco extraño, ¿ok? Now let's continue with number 9. I only slept for 2 hours last night, or I only have slept for 2 hours last night. Which is the correct option, guys? Okay, pay attention please. Voy a poner mucho cuidado en esta parte. Estamos hablando de una duración o repetición, ¿cierto? Estamos hablando en este caso de la duración en la que él durmió. Está bien. Y tenemos ya este adverbio que estamos hablando de last night, que nos indica ya un pasado. Bien. Ahora, tengan muy presente. Esto es clave para poder identificarla. ¿Sí? Es clave para identificarla. Pero supongamos que esto no está. Digamos que la oración solo llega hasta acá. I only slept for 2 hours. Or I only have slept for 2 hours. ¿Sí? Tenemos esas dos. Aquí tenemos que analizar un poco esto. Normalmente, por regla gramatical, los adverbios, sí, por ejemplo este only, que es otro adverbio, ellos deben de ir entre el auxiliar y el verbo principal, que es este de acá. Quiere decir que sería la oración correcta. Si escogiéramos B, sería más correcto decir I
have only slept. Yo solamente he dormido. Pero, hay un pero. Este también lo podríamos colocar acá. Mire que tienen más o menos una libertad sus adverbios de colocarlo. Si usted lo coloca aquí en esta parte es porque usted quiere enfatizar en que solamente ha dormido 2 horas, ¿sí? Quiere dar un sentido un poco más fuerte. Entonces mire que tienen dos posiciones, al principio o en la mitad, que sería I have only slept, ¿sí? Ese only iría en esta parte. Entonces, nosotros en la parte escrita, si ven eso, por ejemplo, en una prueba internacional, no vayan a escoger la B, muchachos. ¿Por qué no? Porque la B no estaría siguiendo como la regla en la que se pide que el adverbio vaya en la mitad. Tengan muy presente eso. A no ser que usted ya esté leyendo un contexto en el que se esté determinando un énfasis en ese solamente 2 horas. ¿Listo? Entonces no sé si me hago comprender muy bien. Recuerde, si hay énfasis, entonces el adverbio va al principio y si no, en la mitad, como debe ir en orden gramatical y la regla que debemos seguir, ¿ok? La correcta acá en esta parte sería entonces la A. ¿Por qué? Porque ya recuerden que este contexto sí hacía parte. I only slept for 2 hours last night. Yo solo dormí por 2 horas anoche, last night. Let's take a look at this final sentence, number 10. She didn't fly or she hasn't flown yet. Which is the correct answer here? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya con este yet sabemos que ya estamos hablando de aún o todavía. Prácticamente estamos hablando de un hasta ahora. Quiere decir acá que la respuesta correcta hasta lo que llevamos es la B. Ella no ha volado todavía. Volamos es que no del sentido volar, ¿cierto? Sino de volar, por ejemplo, en avión. Because she didn't find or because she hasn't found her passport. No ha encontrado su pasaporte o no encontró su pasaporte. Estamos hablando de algo que está todavía como ahí en progreso, muy recientemente esa pérdida. Entonces hay una conexión con el pasado y el presente. Quiere decir que aquí la opción correcta es, the correct option is B, porque ella no ha encontrado su pasaporte. And look at this, y más sabemos por este still. Ella todavía lo está buscando. She's still looking for it, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, muchachos, para que podamos identificar con todos esos adverbios el tiempo en el que está pasando. Pacho, se le olvidó colocar los check marks. Siempre se me olvida. Look at this. If you got this right, just put a tick mark. ¿Sí? Póngale una marca de chequeo si la tienen muy bien. Espero entonces que sus resultados han sido satisfactorios. Si estuvo más bajo para mí sería de menos de 7 para acá. Ya sí es un resultado más bien bajo. Así que por favor, si esto tuvo un resultado muy bajo, los invito a que realicen la práctica que les voy a dejar a continuación, ya que eso es clave para poder tener esta temática clara. Listo, vamos a continuar con muchos más temáticas la próxima clase. Espero que repasen bastante. Bye bye, my friends. See you next class and don't forget to subscribe if you haven't done it yet. Okay? Bye bye.